Voy a presentar hoy la actividad sobre la medida de tendencia central. En este caso me toca hallar la media, la mediana y la moda. Inicialmente vemos que en estos límites superiores e inferiores me toca hallar dos cosas que son importantes. Primero, la clase de marca y posteriormente la frecuencia absoluta acumulada, y de igual forma me toca hallar la sumatoria de los datos que multiplicamos sobre marcas de clases y frecuencias absolutas. Entonces arrancamos con el primer dato, que se halla sumando el límite superior más el límite inferior y lo dividimos entre dos. En este caso tenemos la primera, que son 40 más 60, todo esto sobre 2, y nos va a dar 100 entre 2, que es igual a 50. Luego hacemos lo mismo con el siguiente intervalo y este nos va a dar 70. Lo mismo hacemos con el siguiente intervalo, nos va a dar 90. Después sigue el siguiente intervalo y nos da 110. Después hacemos el otro siguiente que nos va a dar 130. Y por último nos va a dar 150. Para hallar la frecuencia acumulada absoluta simplemente sumamos los valores de las frecuencias absolutas y así sucesivamente para hallar la frecuencia absoluta. En este caso 3 queda igual, después viene 3 más 8 nos da 11, después 11 más 30 nos da 41, posteriormente 10 más 41 nos va a dar 51 y 51 más 6 nos va a dar 57, y por último 57 más 3 nos va a dar 60. Básicamente es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a hallar la suma de multiplicar la clase con la frecuencia absoluta. El primero, 50 por 3 nos va a dar 150. Después 70 por 8 nos va a dar 560. Posteriormente multiplicamos 30 por 90 y nos va a dar 2700. Después multiplicamos 10 por 110 y nos va a dar 1100. Posteriormente multiplicamos 6 por 130 y nos va a dar 790. Por el otro lado multiplicamos 3 por 150 y nos va a dar 450. A estos sumamos todo y nos da 5740. Esa es la sumatoria de todos esos datos. Bueno, ya teniendo esta tabla con esos datos, procedemos a hallar, digamos que la media. Pero para hallar la media tenemos que tener en cuenta el número de datos, que en este caso es 60. Ese es el número 60. Y aplicamos la siguiente fórmula.
x es igual a 1/2 sobre número de datos sobre la sumatoria de los y por los f sub i. En este caso, esa es la fórmula que vamos a aplicar, donde i es igual a 1 y tiende a final el límite, el último límite. En este caso lo reemplazamos con la letra K. Reemplazamos los respectivos valores para hallar la media. por la media. Entonces hallamos ahora la mediana. Aplicamos lo siguiente. La mediana, utilizamos la siguiente fórmula. M es igual, ¿verdad?, al límite inferior más la amplitud que multiplica el número de datos sobre 2 menos la f, menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre la frecuencia absoluta. En este caso, quitamos estos sí, pues de pronto nos vayamos a confundir, y ya saben que la letra mayúscula representa a la frecuencia acumulada absoluta y la letra F minúscula representa a la valor absoluto. Entonces reemplazamos aquí la fórmula y decimos que la media es igual al límite inferior. Pero ¿cuál es el límite inferior? Tenemos que entonces hacer, digamos que para buscar el límite inferior tenemos que dividir el número de datos entre 2. En este caso hacemos lo siguiente: n sobre 2, reemplazamos aquí, en este caso son 60 entre 2, que es igual a 30. ¿Qué significa eso? De que el límite debe estar exactamente en intervalo de 30. En este caso, en esta línea, en esta fila, conseguimos nosotros la media de
esa información. Entonces ya sabemos que es 30, pero dice que más A, más la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? La amplitud la hallamos haciendo lo siguiente, o sea, restando el límite superior menos el límite inferior, y de ahí sacamos la amplitud. En este caso 100 menos 80, y la amplitud va a ser igual a 20. Entonces, si tenemos que la amplitud es igual a 20, entonces podemos seguir desarrollando la actividad. En este caso, el límite viene siendo 80, el límite inferior. Entonces, ponemos aquí 80 más A. ¿Pero cuánto vale A? 20. Es la amplitud. Entonces, 20, ¿verdad? ¿Que multiplica quién? Que está multiplicando a 60, reemplazando sobre 2 menos. Luego continuamos con este ejercicio de 20 lo que hacemos es que la media es igual a decir 80, límite inferior, más 20, ¿verdad? Que multiplica a 30 menos 11 nos da 19, ¿verdad? Nos da 19, todo esto sobre la frecuencia, en este caso que es 30, y tenemos como resultado de que la media, sacando los cálculos, es igual a 92,67 kilogramos. 92 kilos, que básicamente es el peso de esas personas en el cual se le hizo, digamos que esa investigación. Entonces, acá procedemos a decir que la media es igual a 92,67 kilos de peso. Bueno, continuando con el desarrollo del ejercicio, nos toca hallar la moda. ¿Cómo hallamos la moda? Bueno, casi algo similar a la media, pero hay que hacerle unos pequeños cambios. Aplicamos la siguiente fórmula. La moda, MO, que es igual, ¿verdad?, al límite inferior más la amplitud, que ya sabemos que la amplitud equivale a 20. Entonces, todo esto que multiplica a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, o sea, menos la anterior. Básicamente eso es lo que traduce esto. Todo esto sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1 más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1, o sea, más la siguiente. Eso básicamente es lo que traduce literalmente esa expresión. La siguiente, en este ejemplo, la siguiente debe ser y la
la contraria es, digamos que el valor que está en la parte de arriba. Entonces reemplazamos este valor y decimos que la moda es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior, ahorita lo calculamos, que era entre la suma de los números que tenemos en la frecuencia absoluta sobre 2, y eso nos da el promedio. En este caso nosotros, repito, n sobre 2, que inmediatamente reemplazamos sobre 2 y esto nos va a dar 30. En este caso tenemos, repito, este mismo valor, que estos son los valores en cual, o la fila del cual estamos partiendo para desarrollar la actividad. Entonces, teniendo esto, que 30 es la moda, perdón, la media, el límite inferior, perdón, continuamos y en este caso 80, que es el límite inferior, más 20, ¿verdad? Que multiplica a la frecuencia absoluta. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta en este caso es 30, ¿verdad? 30 menos, digamos que la anterior. En este caso la anterior viene siendo 8, ¿verdad? Entonces ponemos aquí menos 8. Cerramos esto y aplicamos el reemplazo de la fórmula que está abajo del f sub i, que viene siendo igual en esta parte. Serían 30 menos 8 más 30 menos el siguiente. El siguiente en este caso viene siendo este número que está acá, el 10. Entonces lo cerramos y comenzamos a hallar el proceso. Entonces aquí nos dice que reemplazando directamente 80 más 20, que multiplica a 30 menos 8, que nos da 22, ¿verdad? Todo esto sobre 22 más 30 menos 10 nos da 20. Entonces comenzamos a desarrollar nuevamente esta actividad y decimos de que la moda es igual a 80. Este valor lo sumamos de último porque tenemos que inicialmente atender lo que es la multiplicación o las llaves, multiplicación y división. Posteriormente, cuando terminemos, desarrollamos la actividad. Entonces aquí nos daría 20 que multiplica a 22, ¿verdad? Todo esto sobre 42. 20 más 22 nos da 42. Utilizando la calculadora nos da el siguiente valor. Entonces, utilizando la calculadora, definimos primero lo que está entre corchetes, repito, por último sumamos. Entonces la moda en este sentido nos va a dar 90.4. Entonces, repito, esto básicamente son los valores de tendencia central que hemos digamos que desarrollado con las diferentes digamos que actividades que se encuentran en la tabla, como son las marcas de clase, las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas relativas y aquí en esta parte la sumatoria
de la multiplicación de las frecuencias de las frecuencias absolutas por las marcas de clase. En este caso nos da esta cantidad aquí, esta sumatoria. Luego esa sumatoria, simplemente lo que hicimos para hallar la media, pues simplemente dividirla entre el número de datos, en este caso es 60, este que está aquí, el número de datos es 60 y nos dio 95.67 kilogramos. Y luego la moda, el peso de moda es este que está aquí, 90.44 kilogramos. Es el peso que se encuentra básicamente más repetido en este caso. Bueno, entonces con esto concluimos. Muchas gracias y nos vemos. Buenas, hoy vamos a tratar sobre las medidas de posición, en este caso con datos agrupados, y podemos decir de esta medida lo siguiente. O sea, se tratan de medidas que dan cuenta de una determinación, posición dentro de una distribución de datos. También tienen como objetivo resumir en un solo número la posición o localización de la distribución de datos. En este caso, en esta tabla que tenemos, básicamente nos referimos a las edades o el número de personas, de 60 personas que hicimos la investigación y digamos que lo clasificamos en intervalos de 30 hasta 60, donde 3 personas en el rango de 30 a 35 las encontramos, 7 en el rango de 35 a 40, 12 en el rango de 40 a 45, 23 en el rango de 45 a 50, en el rango de 50 a 55, 14 personas, y de 55 a 60 conseguimos una persona con esa edad. Bueno, en este caso para nosotros, repito, vamos a hallar los cuartiles, los deciles y los percentiles. En este caso los cuartiles se representan con la letra Q y tienen un índice, su índice puede ser 1 o 2, que lo representa la letra K. En este caso la letra K va representando, repito, el cuartil que vayamos a hallar. Bueno, un ejemplo, nosotros vamos a hallar el cuartil 1, ¿verdad? Entonces K viene siendo, en este momento K viene siendo 1. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta también, digamos que la fórmula esta que tenemos aquí, que dice que cuartil es igual al límite inferior más la amplitud, que multiplica a K por N, cuando N viene siendo el número de datos, el número de personas estudiadas sobre 4, porque cuartil es 4, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces vamos a reemplazar en este momento esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar esto debemos hallar la frecuencia, primero la posición. Entonces aquí reemplazamos la posición K vale 1 por N. ¿Cuánto vale 1? 60, que es el número de personas, todo esto sobre 4, y esto nos va a dar igual, un igual a, esto nos va a dar igual a 15. Esta es la posición, 15 es la posición. Entonces vamos a buscar esa posición, en la tabla de la frecuencia absoluta acumulada, a ver dónde podemos localizarla.
y resulta que en esta parte no se encuentra la tabla, entonces la conseguimos dentro de la frecuencia 10 y la frecuencia acumulada 10 y la frecuencia acumulada 22. ¿Qué significa? Que debe estar dentro de estas dos. Voy a poner este punto aquí, debe estar entre 12 y 22. En este caso sería el límite inferior, serían 40, límite inferior 40, ¿verdad? Luego la frecuencia digamos que anterior viene siendo en este caso f sub i y viene siendo 10, y la frecuencia posterior que viene siendo 22. Teniendo estos datos, inmediatamente nosotros podemos desarrollar el ejercicio, porque ya tenemos básicamente la posición de para hallar el cuartil. Entonces desarrollamos lo siguiente. Decimos U1 es igual al límite inferior, pero ¿cuánto es el límite inferior? 40 más la amplitud. La amplitud en este caso viene siendo la diferencia entre el rango 40 menos 45 y da 5, en este caso es igual a 5. Entonces ponemos el número 5 que multiplica a lo que está allá, 40, perdón, esto nos da 15 sobre todo, da por n que es 60, lo dividimos entre 4 y nos va a dar 15, entonces aquí simplemente pondríamos 15 porque la fórmula señala lo mismo que acá para hallar la posición, menos f sub 1, y f sub 1 es f sub i menos 1 es igual a 10, entonces ponemos aquí 10 sobre f sub sobre la frecuencia acumulada, en este caso 22, en caso 22 menos la frecuencia anterior que viene siendo 10. Bueno, continuamos con el proceso. Luego seguimos 40 más 5, ¿verdad? Que multiplica ¿quién? 15 menos 10 da 5, ¿verdad? Y debajo 22 menos 10 nos da 12. Entonces aquí en esta parte hacemos la respectivo proceso. Continuamos, entonces seguimos. Entonces, nuevamente 40 más 5, pero 5 es igual, pues podemos multiplicar 5 por más 5 por 5, 25, ¿verdad? 5, 25 sobre 12, y esto nos va a dar un valor igual a, esto nos va a dar un valor igual a 40 más 2.08. Entonces hacemos que Q, el cuartil 1 es igual a 40 más 1, entonces nos vamos a dar 42,08. Esa es la respuesta a el primer ejercicio refiriéndonos al cuartil. Bueno, en este caso nos toca hallar el decil o los deciles. En este sentido, simplemente K vamos a reemplazarlo por el número, repito, del decil. En la fórmula nos dice de que K por n sobre 10, ¿por qué? Porque es decir, se divide en 10 partes. Entonces vamos a hallar la posición de este decil.
la posición, utilizamos la siguiente fórmula: K por N sobre 10. Y en este caso reemplazamos los valores, como decir es 2, entonces multiplicamos 2 por 60, que viene siendo el número de personas encuestadas, sobre 10, y esto nos da un total de 12. Entonces esta es la posición de, digamos que de ese decil, en qué parte se encuentra. Entonces, si miramos en esta tabla tabla sobre datos acumulados, las frecuencias acumuladas, perdón, entonces nos vemos que está dentro de 10 y 12, significa que es anterior y posterior. Entonces, como en este caso debemos coger el límite inferior, que es 40, en este caso vamos a ponerle el número 40 después, más la amplitud, que viene siendo 5. Todo eso lo multiplicamos sobre, digamos que ya tenemos este valor listo, o sea 12, porque nos da 12 allá. Entonces menos 10, que es la frecuencia anterior, sobre la frecuencia posterior, que viene siendo 22, menos 10, la frecuencia anterior, y eso nos va a dar un dato, nos va a arrojar el dato de 40.83. Este es el resultado, repito, del decil con su índice 2. Bueno, para terminar lo que es lo relacionado con la medida de posición, en este caso nos toca lo que es por percentiles. Simplemente reemplazamos, como ya tenemos la fórmula ya lista, vamos a reemplazar digamos que las letras. En este caso es la letra P, que es por percentiles. Entonces bien, para nosotros hallar necesariamente percentiles, debemos hallar la posición, porque son temas de posición. Entonces en este caso nuevamente utilizamos la formulita para hallar la posición, que es K por N sobre 100. En este caso los percentiles de 100, o sea, se dividen básicamente en 100 y reemplazamos. Entonces como el percentil es 55, multiplicamos 55 por 60 sobre 100, y esto nos va a arrojar la posición 33. La buscamos en esta parte, en esta tabla, y observamos de que esa posición no se encuentra en esta tabla. Entonces básicamente la podemos observar que está entre estos dos extremos, que son el extremo f sub i menos 1, que es el 22, y f sub i, que es 45, el extremo posterior, perdón. Entonces ¿qué hacemos con esto? Aplicamos inmediatamente la fórmula. Entonces P sub i, P55 es igual a 45 más 5, que 5 viene siendo la amplitud, y 45 viene siendo el límite inferior. El límite inferior viene aquí en esta parte, que luego cogimos en este caso, límite inferior, ¿verdad? Entonces el límite inferior es 45. Luego aplicamos lo que nos dio la posición, que es lo mismo que tenemos en esta fórmula, que es lo que estamos reemplazando. Entonces nos dio básicamente 33 menos 22, que es la frecuencia anterior, y luego menos sobre la frecuencia posterior, que es 45, menos 22, que es la frecuencia anterior, y eso inicialmente hacemos el proceso en matemática. Básicamente tenemos que desarrollar lo que está inicialmente dentro del corchete, y posteriormente aplicamos los signos por jerarquía. En este caso, después del corchete vamos con la multiplicación. En este caso aquí multiplicamos 5 por 11 sobre t, nos da 55, y el proceso al final lo que nos da lo vamos a sumar a 45, que viene siendo el límite inferior. Total nos da 47.39, es digamos que lo que representa el percentil 55. Bueno, entonces gracias por haberme
permitido explicar estas medidas de posición con datos agrupados que nos permiten nosotros tener una claridad sobre este tipo de medidas en estadística.